recomendamos la película Manchester by the Sea. El título en español es Manchester junto al mar, es una película del 2016 que está protagonizada por Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, ¿okay? Esta película iba a ser originalmente protagonizada por Matt Damon, ¿ok? La idea original. Exacto. Y así que bueno, Mario les va a contar de qué se trata. Y a Matt Damon lo llamaron para hacer otra película, lo llamaron para hacer otra película, se la perdió y se habrá arrepentido mucho porque Casey Affleck ganó el Oscar Mejor Actor con esta película, y se lo merecía, obviamente. Así que imagino que Matt Damon no le habrá gustado nada haberse perdido el Oscar. Bueno, sí lo ganaba. Sí, claro. Pero se lo merecía mucho Casey Affleck, porque tiene que ser un personaje torturado. La película no tiene un argumento, digamos, que pueda ser contado porque no es lineal, la película. No tiene ningún argumento lineal. La película es una sucesión de principio al final de flashbacks. Okay. ¿Qué son los flashbacks? Los flashbacks son los recuerdos que va teniendo este hombre que es un torturado total, el personaje de Ben Affleck, que se llama Lee Chandler. Y cómo le van viniendo los recuerdos de cosas terribles que han pasado en su vida, ¿no? Sí. Y todos lo sabemos, porque a todos nos pasa, que los recuerdos no vienen de una forma ordenada, que piden permiso. Estamos manejando el auto y viene un recuerdo de la infancia, bajamos y viene un recuerdo agradable, después viene uno desagradable, vienen cosas terribles, no piden permiso. Sí. Los recuerdos para venir. Entonces, esa forma anárquica que tienen los recuerdos de entrar en nuestra mente durante todo el tiempo, no podemos parar de pensar, es lo que hace el director brillantemente en toda la película, haciendo este desorden. Exacto. Es una película totalmente desordenada. ¿Y qué hace? O no sé si vos querés agregar algo, pero ¿qué hace esta película tan buena? Que sea tan buena. Que sea tan buena y sea tan original. Porque los flashbacks empezaron con Griffith en 1939 en Cumbre Borrascosa, después El Ciudadano, Forrest Gump ahora, Casablanca, películas que son enteramente flashbacks. Es un recurso que se ha usado mucho en el cine, pero siempre, en todas las películas, el flashback, antiguamente lo que se hacía es como que si la imagen se empezaba a mover, se ponía como nebulosa, ¿no? O cambia de color. Claro. Bueno, acá en esta película la originalidad, y tiene un sentido, la originalidad es que las escenas van una tras la otra y a nadie le avisan que es un flashback. Correcto. A nadie le avisan que esto pasó hace mucho. Correcto. Entonces al principio en la película, por una parte de la película uno no entiende nada, pero es a propósito y tiene un sentido, no es un recurso que se hace para llamar la atención y nada más como en algunos casos. Este recurso está totalmente justificado porque es así como viene a la mente los pensamientos que nos torturan. Sobre todo estamos hablando de una persona muy torturada. Esta película es el dolor puesto en escena. Ese hombre es anestesiado, ¿no? Es un hombre que está muerto en vida. Es decir, ¿por qué? Lo vamos a ver con el tiempo si no tiene, digamos, una hora y media de tiempo para verlo y hasta el final. Y ahí viene una pregunta. ¿A quién le recomendamos esta película? Después vamos a decir a quién no le recomendamos esta película. Bueno, tiene que ver con el duelo. Todos los que hemos experimentado, lamentablemente, el duelo de una pérdida, nos damos cuenta que hay un duelo que es reparatorio, ¿no? Que es como se elabora la pérdida. Y para elaborar la pérdida hay que adaptarse a la nueva realidad, donde hay un objeto que se perdió, un objeto de amor, ¿no? Una persona que uno quiso mucho y que no la tiene más. Y hay que aceptar la pérdida del objeto, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta historia, hay un personaje que se nota que está aceptando esa nueva realidad y cómo está encarando su vida. Lo van a ver, no lo voy a adelantar. Pero el protagonista no. El protagonista tiene un duelo que es un duelo depresivo, ¿no? Totalmente patológico. Cuando el duelo no es patológico, el duelo no es una enfermedad, no es nada para curarse, es una cosa que uno tiene que pasar, el duelo hay que atravesarlo. Lo que se dice, esto lo dicen, ¿no? Más allá de la película, pero el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Exacto. Y este hombre podría no sufrir, ¿no? El dolor lo va a tener igual por la pérdida que tuvo. Pero, bueno, él de alguna manera decidió sufrir. El mismo director de la película dice que siempre se han hecho historias de gente que ha superado cosas muy malas, pero que él decidió hacer una película de alguien que no lo superó, ¿no? Y toda la película no está haciendo un spoiler con esto, pero este hombre desde entrada, el primer minuto, se ve, él está trabajando de handyman. Muy interesante que está trabajando de handyman, porque él arregla
¿no? Afuera lo que no puede arreglar adentro. Bueno, El handyman es el que arregla todo. Qué paradoja. ¿no? El handyman es el que arregla todo. Va a los departamentos en un edificio, se le paga el consorcio, la administración le paga y él arregla la canilla, el cuerito. En ¿no? España le decían el chapucero, el que hace chapuzas. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Y él está arreglando afuera lo que no puede arreglar adentro. Es como dicen el obsesivo que está en una sesión de terapia y se levanta, lo deja al psicoanalista ahí mirando y él va y acomoda un libro, ¿no? Que estaba desordenado. Es decir, está ordenando ese libro en la biblioteca, el único que estaba ¿no? de otra manera distinta al resto, lo está ordenando en la biblioteca porque él no puede ordenarse adentro. Eso es típico de un obsesivo. En este caso, este handyman está arreglando todas las cositas del edificio, el chapucero, porque no puede arreglar el lío que tiene adentro. El lío que tiene adentro hace que esté enojado, hace que busca peleas en los bares, se pelea con todo el mundo. Es la forma de expresar el duelo que tiene. Hay otras maneras de expresar el duelo. Vos decías, ¿para quiénes? Bueno, para quienes sí, para quienes no. Hay gente que esta película no la puede ver porque la película es terrible, ¿no? Es una película terrible. A todo el mundo, digamos, cuando la termina de ver, le parece devastadora. Las peores cosas que nos pueden pasar a los seres humanos, más allá de cuando uno ve balas, tiros, muertos, no, esto es peor. Si yo les aviso, esto es peor. Así que si alguien está muy sensible, no la mire. Pero si alguien quiere saber más de duelos, ¿no? De cómo se atraviesan los duelos y de quién lo atraviesa bien, la palabra bien, de quién lo atraviesa de una forma reparadora, la puede ver, ¿no? La debe ver. Pero para quien no esté muy sensible, mejor que se abstenga. Okay. Bueno, Mario, vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la vida. Por la vida. Exactamente. Y vamos para la... Hay cosas muy malas, ¿no? Sí. Y tenemos que aceptar que las cosas que nos pasan a nosotros no son tan malas como las cosas que pueden pasar, que son terribles. Cuando vean esta película van a entender. Véanla. Bueno, hasta la próxima película. Hasta la próxima película.